hojita? ¿Fue la tarea? ¿Sí? ¿Sí la trajeron la hojita? Ok, porque vamos a dar seguimiento a esta parte de un miembro saludable. ¿Sí sabemos qué es un miembro saludable? A ver, alguien que me diga quién es un miembro saludable. ¿No? Un miembro saludable es el que estudia la palabra de Dios y la pone en práctica. Muy bien, eso. Pues sí, cuando hemos recibido salud espiritual de Dios, un miembro saludable es el que considera la palabra de Dios como Dios la reveló. La predicación expositiva es muy importante en la iglesia. Si lo veíamos el domingo pasado. No nada más de las personas que estamos aquí al frente y predicamos la palabra, que debemos de hacerlo diligentemente, debemos ser estudiosos y debemos de invertir mucho tiempo en el estudio de la palabra, en oración y estar al pendiente de las vidas, de nuestra vida y de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Pero también es importante la persona que está escuchando. ¿Quién está escuchando? ¿Quién? Todos nosotros estamos escuchando. ¿Y qué estamos escuchando? Eso también va a hablar de la salud de un cristiano. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo, mi diario vivir? Entonces es muy importante considerar lo que da salud a mi alma, lo que da salud al espíritu. Así como un corredor de maratón trabaja intensamente en sus entrenamientos, en su alimentación, llevan una dieta, descansan y tienen varias sesiones de entrenamiento de diferentes índoles para alcanzar la mejor condición y la mejor fortaleza. Es lo mismo para un hijo de Dios. Un hijo de Dios genuino va a buscar estar alimentado correctamente, debe de buscar estar en una iglesia saludable. Y veíamos que uno de los aspectos principales de una iglesia saludable es que se predica la palabra de Dios expositivamente, ¿sí? Y también los que escuchan, están escuchando la palabra expositiva y lo están escuchando con un corazón, con una alta intención de recibir la palabra y que se implantara en sus corazones con sencillez de corazón. Eso habla de la importancia de mi corazón, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero aquí vamos a entrar al privilegio de estudiar la palabra de Dios. Y es algo verdaderamente hermoso lo que Dios permite que tengamos a través de este maravilloso libro, que es el libro de la vida redimida de un hijo de Dios. Es la vida de Cristo mostrada y vivida en un hijo de Dios. Entonces, es importante que consideremos la palabra como lo que es, la Biblia como lo que es. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y así debemos de considerarla. La palabra de Dios verdaderamente es palabra inspirada, es palabra exhalada por Dios y dada al hombre para su vida. Por eso es un testamento. Son testamentos dados por Dios al hombre para que pueda vivir la vida que Dios propuso para ese hombre y esa mujer, para ese matrimonio, desde el inicio, desde el principio de la creación, ¿sí? Hasta el momento de la redención. La palabra de Dios nos habla claramente de la obra de Cristo, de lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios verdaderamente es suficiente. No necesitamos nada más que la palabra de Dios.
La palabra de Dios es inerrante. Esto es que no tiene errores en sus originales, ¿sí? Y si es correctamente interpretada, la palabra de Dios no tiene errores, ¿sí? Y no va a llevar al hombre a errar, sino va a llevar al hombre a vivir la vida piadosa, el carácter piadoso. Entonces, es lo que hace la palabra de Dios, y la palabra de Dios verdaderamente es relevante. Esto es suficiente para todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Es suficiente, no se necesita nada más. ¿Ok? Y vamos a considerar la palabra de Dios precisamente el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Si es un privilegio o nos da sueño, ¿sí? O es nuestro somnífero, ¿verdad? Empezamos a leer y adiós, ¿no? Terminamos bien ricamente dormidos. Pero no debe de ser así. A lo mejor al principio pues sí nos cuesta trabajo, ¿sí? Porque como que no entendemos muchas cosas. Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios, no nada más leerla, sino estudiarla, ¿sí? En oración, antes, durante, después, en una actitud de vida de oración y en una actitud de buscar a Dios en las Escrituras. No estoy buscando solución a mis problemas, que también hay solución para mis problemas. Estoy buscando al Dios de las Escrituras, que se manifieste en mi vida. Y si el Dios de las Escrituras se manifiesta en mi vida, ¿saben qué va a pasar? Que tus problemas van a empezar a declinar, incluso a desaparecer. Si estás viviendo en un alto concepto de Dios y en un alto concepto de las Escrituras, y estamos viviendo los altos principios de la palabra de Dios. Y esa es la vida del Hijo de Dios. Vamos a empezar aquí. Voy a necesitar que me ayuden con la palabra, ¿sí? Con sus Biblias, por favor. Primeramente, en la Biblia nos habla de salvación. ¿Sí escuchamos la prédica, verdad? Sí. Salvación, redención, reconciliación, justificación, perdón de pecados, adopción. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dado en su misericordia? ¿Sí? En la palabra de Dios encontramos la salvación de Dios, ¿sí? Y esta salvación es por fe. Aquí en Romanos 10:17 la palabra dice, ¿sí? A ver si alcanzan a ver. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios produce fe. Y es la gracia de Dios tocando nuestras vidas. Y la fe en Cristo produce redención, nos lleva a arrepentimiento. Y esto viene por oír la palabra de Dios. Y esa fe nos lleva a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva al crecimiento de la fe. Nos lleva al crecimiento de mi convicción de ser un redimido de Dios, de ser salvo por su gracia, ¿sí? Nos da un profundo crecimiento. Es el último punto, nos da crecimiento en todas las áreas de la vida, ¿sí? Principalmente en la vida piadosa. Crecemos con un carácter santo, un carácter puro, un corazón puro, una conciencia limpia. Esa es la labor del Hijo de Dios. También en Juan 5:34, alguien que lo lea por favor fuerte. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok, el que oye mi palabra, pero es necesario creer al que envió, a Cristo, a Dios mismo, Cristo encarnado, Dios encarnado, Cristo aquí en la tierra. Es necesario creer. Cristo dijo, si creen en Dios, crean también en mí. Y si no creen en mí, crean en las obras hechas por el Padre a través de mí.
Es necesario escuchar la palabra y creer, ¿sí? Y sabemos que en esta fe redentora tenemos vida eterna, ¿sí? Y no estamos ya en condenación, ¿sí? Los que estamos justificados en Cristo Jesús. No hay condenación, hay vida. Eso es lo que Dios otorga y produce en la persona que cree. Ahora, vemos ahí en el punto número 2, dice que nos enseña. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña a educarnos, nos enseña para redarguir, nos redarguye, para enseñar. Ajá. Y para... ¿Ya está copiado? No, para está bien corregir. copia. Para corregir. Se vale copiar. Para claro, corregir. Muy bien. Nos va a enseñar todo lo que necesitamos en la vida. Nos enseña a ser buenos esposos o esposas. Nos enseña a ser buenos padres. Nos enseña a ser buenos hijos. Nos enseña a ser buenos trabajadores o buenos jefes. Nos enseña en todas las áreas de la vida, pero principalmente nos enseña a vivir piadosamente. Nos enseña a vivir en el Espíritu. Nos enseña a vivir en el amor de Cristo. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios? Cuando el Espíritu de Dios vitaliza esa palabra. La palabra sin el Espíritu verdaderamente no es relevante. Es necesario que sea sustentada mi vida por el Espíritu, y en el estudio de la palabra el Espíritu va a ocupar esa palabra para enseñarme. Si lo vemos aquí en 1 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí habla de toda la Escritura, no nada más partes. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y esta es primeramente útil, ¿sí? Para enseñar. Es útil, la palabra de Dios es útil, ¿sí? Si nosotros no leemos la palabra, realmente nos hacemos inútiles, porque la palabra es la que nos da la utilidad, ¿sí? Por su Espíritu, ¿sí? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, si la palabra te está enseñando, eso pues, a todos nos gusta, pero si nos está redarguyendo, ahí ya empiezan las cosquillitas, ¿verdad? Y si nos está corrigiendo, ay, nadie quiere. ¿O sí queremos que nos corrija la palabra? No, sí debemos de querer, debemos de anhelar. Aquí es donde viene el cambio. En la corrección es donde viene el cambio, ¿sí? Y la instrucción del Señor en justicia. Por eso la palabra dice que debemos de enseñar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es como se da el crecimiento y se da la enseñanza que quede en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Ahora también exhibe ideas o prácticas erróneas. Esta lista es todo lo que nos enseña la palabra al final de cuentas. Todo esto que sigue, ¿sí? Exhibe ideas o prácticas erróneas. A ver, alguien que me ayude, varones, ayúdenme por favor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí es importante que el creyente busque eso, porque los incrédulos no buscan eso, no buscan a Dios para que sus obras no sean sacadas a la luz. El creyente viene a Dios para que sus engaños, sus mentiras, sus pecados sean sacados a la luz. El creyente busca eso, busca lo que hay en el corazón de Dios, y es que seamos corregidos, que venga a nosotros conforme el Salmo 139, si lo han escuchado, 23, 24, ¿sí? ¿Qué dice? Examina, oh Dios, mi corazón, y ve si en mí hay camino de perversidad. Prueba mis pensamientos
también habla ahí en esa misma parte, dice, y guíame en tu camino eterno. Es un anhelo del salmista y es un anhelo del Hijo de Dios buscar que la palabra nos confronte, que la palabra lapide ese pecado, lapide esas situaciones que están lastimando el corazón de Dios, lastiman el corazón de mi esposa, lastiman el corazón de mis entornos, el corazón de mis compañeros de trabajo, mi propio corazón. Y es necesario ver qué hay en mi corazón y que de mi corazón emane vida y no emane lo contrario, por lo que fui redimido. Es necesario esto y la palabra lo produce, nos prepara para vivir piadosamente. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También tenemos, por ejemplo, Efesios 2:10, que nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces nos prepara para una vida piadosa, forma un carácter piadoso. ¿Qué es un carácter piadoso? Es muy sencillo. El carácter piadoso lo que hace es llevar a la práctica la vida de santidad. Es llevar a la práctica el ser santo, santificación. Esa es una vida piadosa, es vivir en amor, es vivir en los principios de Dios, no en mis principios, no en mis deseos, no en mis anhelos, sino en los anhelos redimidos por Dios, en mis deseos transformados por el Espíritu y por su palabra. Y ahí yo vivo, ahí es en donde me estoy moviendo, ¿sí? Nos prepara para tener un carácter piadoso, forma un carácter piadoso, maduramos realmente en el Señor, ¿sí? También nos prepara para el ministerio. A ver, alguien que me ayude, alguna mujer que me quiera ayudar. Es el punto 5, Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a través del conocimiento de Dios, en unidad de la fe, edificando el cuerpo de Cristo. Mi vida debe estar entregada para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay otro propósito. Y esto es en la plenitud que Dios da, en el amor que Dios da, en la vida que Dios ofrece, ¿sí? En su espíritu, por su espíritu, para gloria de Dios, ¿sí? Llevando a cabo sus principios, no los principios del mundo. Recordemos, los principios del mundo deben de estar muertos, ¿sí? Y hemos estado llenos de principios equivocados. Y es importante tratar con esa situación y que ministerialmente, ¿sí? Ministerialmente estamos hablando de toda la vida, no nomás estamos hablando de la iglesia, estamos hablando en todo momento. Un creyente tiene un ministerio de parte de Dios. Empezando con nuestras casas, tenemos el gran ministerio del sacerdocio o de la ayuda idónea, ¿sí? La mujer, los hijos en obediencia, sometidos al Señor, ¿sí? En el trabajo tenemos principios muy importantes, el estar sometidos a nuestras autoridades, ¿sí? Y nuestros jefes tratando bien a sus empleados, y si nos trata mal el jefe, yo debo de seguir viviendo piadosamente. Y es la forma de dar testimonio de quiénes somos en Cristo, de quién es Cristo en nosotros, y de que Cristo quiere llegar a otra persona, la que está ahí enfrente, tu compañero de trabajo. Y es a través del testimonio, y ese es el ministerio de un hijo de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre de la Trinidad, y también enseñándoles todas las cosas que yo les he mostrado. Enseñándoles. ¿Cómo les enseñamos a los no creyentes? Viviéndolo. Así se les enseña, no es diciéndole y trayendo mi Biblia. ¿Sí? ¿Se han visto a un cantante de esos muy famosos que siempre trae su Biblia? ¿No lo han visto? No es crítica. Es mi tocayo. Es mi tocayo. Siempre trae su Biblia, pero nunca la abre. ¿Para qué la trae? O sea, nomás es, ¿no? Poniendo testimonio, abriendo nuestro corazón, un corazón redimido, un corazón genuino, un corazón latente, lleno de vida. La gente lo ve, la gente lo percibe y dice, híjole, a lo mejor no te lo dicen, ¿no? Y a lo mejor por atrás te dan de puñaladas y lo que sea, pero ahí cuando te dan la puñalada, ahí es el momento de dar el testimonio, no cuando todo está bien bonito. ¿Ah? Cuando tú les confrontas con el pecado y te mandan muy lejos, ahí en ese momento es el momento de dar el testimonio con una respuesta piadosa, llena de amor, de un amor genuino por la condición de esa persona. ¿Sí? Y eso nos ayuda mucho ministerialmente. También nos va a guiar Salmos 19, esta palabra es hermosa: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si estamos escuchando, convierte el alma, ¿sí? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Señor de Jehová es limpio, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Eso es hermoso, y si leen lo que sigue de estos versos no les va a gustar tanto, pero ¿verdad? Dice por ahí: guarda, Señor, mi corazón de soberbia. ¿Sí? O sea, ¿qué nos impide vivir esto? ¿Qué nos impide vivir esto? Pregúntale ahí a tu yo. ¿Qué nos impide vivir la guía de Dios? Y ese es el que debe de estar, pero bien muerto, ¿sí? Y debemos estar, nosotros estamos vivos por el Señor, vivificados por el Espíritu, y debemos de vivir en esa instancia de guía del Señor, de dependencia de Dios, ¿sí? Si conocen algún guía de turistas, o cuando suben a esas grandes montañas hay gentes especializadas. ¿Qué pasa si no te aplicas al guía? Digamos, vas a subir el Everest, aunque llegues nomás al 10%. ¿Ah? Necesitas un guía. Nos vamos a perder y vamos incluso a perecer. Esto es lo que hace la palabra de Dios, nos guía, ¿sí?, para todo asunto de la vida y de la piedad. Y es suficiente, no necesitamos nada más. Es importante que dependamos siempre de la palabra de Dios, y debe de ser nuestra única autoridad. Es la única autoridad para mi vida, y no es exageración. Si así tú la consideras, tienes un alto concepto de la Escritura, y la Escritura es tu autoridad, y la Escritura verdaderamente crees que es inspirada por Dios, exhalada por Dios y dada para la vida y para la piedad, para la edificación del cuerpo de Cristo, y yo soy parte del cuerpo de Cristo, voy a ser edificado por la guía de la palabra. No hay otra guía, no hay guías espirituales, ¿sí? Es importante depender de Dios, que Dios levanta hombres y mujeres que me pueden ayudar. Y esta es la comunión de los santos. Por eso la iglesia es tan importante, la iglesia local es tan importante. No podemos dejarla y abortarla y dejarla a un lado y estar viendo conferencias por la televisión, acostados, tomándonos un juguito de naranja, ¿verdad? Bien acomodaditos. Eso no va a edificar mi vida, aunque esté escuchando palabra. Espero que sea sana,
Es muy raro que escuchemos una guía sana en la televisión. Y buscamos y nos juntamos a tener comunión, unidad, coinonía, el estar al pendiente del corazón de mi hermano, de mi hermana que está dolido. Y si mi corazón está dolido, Dios lo sabe y Dios va a ayudarme. ¿Sí? Cuando me olvido de mi condición, Dios ya me está ayudando. Es la mejor manera. Cuando me olvido de mi condición quejante, egoísta, y me fijo en la situación de mi hermano, de mi hermana, ahí Dios ya me está ayudando intensamente. Y por supuesto va a ayudar a mi hermano, que está en necesidad. La palabra de Dios nos aconseja. Vamos a leer Romanos 15, 14, a ver algún varón. Ahí en sus hojitas. Punto número 7. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ok, imagínense si de hecho no nos imaginamos, lo vivimos. Colosenses 3:16, que estamos llenos del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios abunda, el conocimiento de Cristo abunda en nuestros corazones. ¿A dónde voy a acudir a pedir consejo? ¿A mi vecino? Que le entra duro y a ver cómo debo de beber. ¿No? ¿A dónde voy a buscar consejo? Con mi hermano. Bueno, aquí en la iglesia hay un grupo de consejeros que hemos recibido capacitación para poder dar un consejo de parte de Dios. Debemos de buscar una consejería bíblica, 100% bíblica. ¿Sí? Ahora, a veces el hermano que está a mi lado no tiene la suficiente capacidad de parte de Dios por su crecimiento espiritual para darme un consejo, pero sí me puede dar aliento. O yo, si no tengo esa capacidad de aconsejar, puedo dar un abrazo, puedo dar un motivo, decirle, vamos a echarle ganas, ¿sí? Busca consejería, mira, vamos con el pastor, vamos con los líderes de la iglesia, o vamos con el coordinador de consejería, ¿sí? Soy yo también. Y ya podemos buscar un consejo, ¿sí? Marquito, ¿verdad que sí es importante que si entre nosotros hay una buena relación con un hermano de amistad algo y vemos que está haciendo mal, tenemos que amonestarlo, tenemos que decírselo? Claro. Tenemos que decirlo Claro. nosotros cuando estamos... Si tienes algo contra tu hermano, ve y no es que yo tengo algo contra ti solo y hay buenos. No, ese es el cuidado y la edificación. Estoy viendo que tiene alguna situación difícil. Pues voy a tratar de hablar con él con mansedumbre, contemple, en el espíritu, ¿verdad? En el fruto del espíritu. No voy a llegar con la Biblia y decirle, la palabra dice, ¿no? Mi pobre hermano dice, pues si anda dando tumbos, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo. ¿Sí? Y también podemos seguir el proceso de disciplina de la iglesia, pero lo principal es el amor. Es lo que se debe de mover en el corazón, en nuestros corazones, para ayudar a un hermano. Es el amor de Cristo, ¿sí? Hablarle, comentarle, exhortarle, pedirle, ¿sí? Y ayudarle en la manera. Pero aquí lo más importante es la palabra que nos advierte, nos alienta, dice aquí, y nos da esperanza. ¿Qué mayor esperanza tenemos si no es la palabra de Dios, inerrante, suficiente, ¿sí? Relevante para toda situación? Si esto lo creemos, lo vamos a vivir. Y si no lo crees, ¿sí? Busca consejo. Busca consejo. Porque la vida de un hijo de Dios aquí inicia y aquí finaliza. De principio a fin está en la palabra de Dios, ¿sí? En su dependencia de Dios, en una fe radical por Cristo, dada por gracia, por misericordia de parte de Dios. La palabra, todos vemos que nos aconseja, también la palabra nos da consuelo, la palabra nos trae gozo. ¿Qué mayor gozo el que estemos aquí?
¿sí? Y no estemos como estábamos antes, los domingos por la mañana, que ni les cuento, porque es vergonzoso, ¿verdad? Mejor así lo dejamos. Mejor vamos a hablar de la gloria de Dios manifestada en un Hijo de Dios lleno de gozo, lleno de agradecimiento, lleno de gratitud, que se para en la mañana. ¿Y cuál cansancio? Aunque te hayas desvelado 2, 3 de la mañana, el gozo del Señor ya te tiene arriba, ya estás orando desde temprano, y no más son los domingos, ¿verdad? No nada más son los domingos, ¿no, verdad? No, todos los días. Y verdaderamente en cada momento tenemos un trabajo, damos gracias a Dios por el trabajo. ¿Y cómo damos gracias? Obedeciendo sus mandamientos, siendo fieles, siendo diligentes, siendo buenos empleados, dando un mayor plus en casa. ¿Cómo obedecemos al Señor? ¿Cómo nos llenamos de gozo y de agradecimiento? Obedeciendo sus mandamientos. Esa es la pauta de un hijo de Dios y de un creyente, y eso es lo que nos lleva la palabra y el Espíritu, a obediencia. Hijos pequeños, jóvenes, en las escuelas hay una fuerte influencia del enemigo, de Satanás, contra los jóvenes, y los quiere destruir, los quiere tener, ¿sí?, recogiendo migajas. No lo permitan. Tómense del Señor, tómense de su palabra, sean fieles creyentes, y Dios los va a exaltar, los va a levantar, y no que los pongan en una posición de preeminencia, sino como genuinos hijos de Dios. Si hay mayor posición que esa, que alguien me lo cuente y me diga. Es la mayor posición que puede tener un hijo de Dios, ser hijo de Dios genuino, obedeciendo la palabra y viviendo en la palabra, ¿sí? Entonces ese es el consuelo, la esperanza y el gozo que nos trae la palabra. Lucas 11:28, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué nos habla guardar? ¿Qué guardas? ¿Qué guardas ahí en tus recuerdos? Cuando eras jovencita, ¿qué guardabas? Cosas importantes. Cosas importantes, la carta del enamorado, ¿verdad?, de tu gran amor, y ay, guardabas ahí corazoncitos y colorcitos. Mi hermana era tan perfeccionista que guardaba su caja, ¿sí? Y si la llegabas a abrir y la movías un medio centímetro, se daba cuenta. Y si la abrías y ya no estaba como lo había dejado, se daba cuenta. No le podías hacer sus cosas, ¿no? A mi hermana mayor. Era la que nos daba el pipilín cuando le ayudaba a mi mamá, ¿verdad? Con ese ánimo guardamos lo más valioso, que es Cristo Jesús en nuestros corazones. Es su palabra, es las riquezas de la gloria de Dios, es la riqueza que tiene un hijo de Dios. Y un hijo que es rico, ¿qué hace? ¿Se guarda todo? Lo guarda porque es algo muy valioso, pero lo da. Y es tal la riqueza que nunca vas a ser pobre. Y ahí viene, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque ese dar, eso es lo que Dios quiere. Que demos, que nos entreguemos a su obra redentora. Y en su obra redentora eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Es lo que nos habla un poquito de esta palabra. Nos da recompensa en el Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Verdaderamente, hasta que empezamos a vivirlo, miren, en el proceso de esta iglesia, antes de que fuera iglesia, teníamos de todo tipo de cosas, ¿verdad? Estábamos en otra iglesia carismática y había todo tipo de cosas, pero Dios nos iba guiando, nos iba llevando, al final de cuentas, en su misericordia, nos iba llevando hasta que se empezó a formar esta iglesia. Y yo aprendí, ahí teníamos unas pláticas donde empezamos a ver lo del sufrimiento, el propósito del sufrimiento, y yo vi que las personas, me di cuenta que las personas o los creyentes, nosotros como creyentes, no le permiten a Dios hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces,
El enemigo tiene parte en sus vidas porque no están viviendo la verdad de Dios. Pero cuando vivimos la verdad de Dios y le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas, a pesar de nosotros mismos y de las circunstancias, ahí es cuando el Hijo de Dios empieza a vivir la vida que Dios ha propuesto. Entonces permitan al Señor tocar sus vidas, tocar sus corazones, por su palabra, por su espíritu, y vivan la vida que Dios ha propuesto para ustedes jóvenes, para ustedes mujeres, la vida de obediencia, la vida de sometimiento al Señor. Si por eso Dios nos dice, nos pide que nos sometamos los unos a los otros en humildad, en sencillez de corazón, obedeciendo su palabra, y Dios va a hacer cosas tremendas en nuestras vidas. ¿Quién es el que detiene la obra de Dios? ¿Ustedes creen que es Satanás? Satanás, que tiene que pedir permiso, nosotros mismos, y aún los hijos de Dios. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, estar estudiando, leyendo, estudiando, invirtiendo profundamente en las cosas de Dios, y esto trae gran recompensa. ¿Cuál será la mayor recompensa que pueda tener un hijo de Dios? La vida eterna. La vida eterna ya la tenemos, ¿no? La vida eterna. La mayor recompensa ya la tenemos. ¿Sí? Es lo que vivimos hoy como hijos de Dios. ¿Sí? Pero es vivir cada promesa que Dios ha prometido, que para Él son un sí y un amén, son hechos realizados. Es importante que los creamos y los vivamos. Esa es la mayor recompensa. Es vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario, para que tuviéramos acceso a ese tipo de vida y que vivamos, y esa clase de matrimonios, ¿sí? Esa clase de, no hablo de las clases de matrimonios, hablo de la clase, el tipo de matrimonio que debe de ser un matrimonio genuino en Cristo, que es el modelo que Dios propuso, que Dios dispuso para las familias del mundo, y nosotros debemos de ser ejemplo, y eso es una gran recompensa, estar viviendo la vida que Dios otorgó. ¿Qué mayor recompensa podemos pedir? Y ver cómo las gentes pueden llegar a creer, ¿sí? Por la gracia de Dios. No es porque yo ya soy bien buenito, yo ya soy, no, porque todos tenemos dificultades y situaciones difíciles que estamos viviendo. Es la gracia de Dios que nos tiene aquí, y es la gracia de Dios que toca a la gente, ¿sí? Pero es importante la fidelidad. Es importante la fidelidad del Hijo de Dios. Lo que Dios hace es darnos crecimiento, ¿sí? Es crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Es crecer a la estatura del hombre de Dios, crecer a la estatura de la mujer de Dios. A ver, una mujer que me ayude. ¿Qué debemos de hacer? Desear. Sí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Okay. Aquí el crecimiento no habla de que la salvación crezca y crezca y crezca, ¿sí? Sino es una instancia de salvación. Crecemos en la instancia de salvación, no declinamos. Somos salvos, nadie nos quita ser salvos. Un salvo genuino, salvado por el Espíritu, por decreto divino, un escogido de Dios, ¿sí? No es cuestión mía, fue cuestión de Dios que nos tiene el día de hoy aquí, y crecemos en esa instancia de salvación. ¿Qué es esa instancia de salvación? Cada vez conocerle más, amarle más, vivir más, crecer en todo lo que Dios quiere que crezcamos, ¿sí? Y es en esa vida piadosa, es en esa vida plena, en esa vida abundante, ¿sí? Por eso Cristo dijo que tendremos vida en abundancia por Cristo, pero eso es un hecho la vida abundante en Cristo. Lo estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué es lo que nos puede hacer crecer más? O sea, en conclusión, sin santidad
no podemos ver a Dios. Ajá, así Esa es. es una de las Exacto. requisitos. Eso es lo que leíamos de la vida piadosa, ¿no? Que es la santidad puesta en acción. Es una vida práctica de un santo que está viviendo la santificación, está viviendo en santidad. ¿Sí? Bueno, ¿ya desayunaron? ¿No? Ya desayunamos. Ahorita desayunamos lo más rico que es la palabra. ¿Qué es lo que nos da crecimiento? A ver, alguien que me pueda responder esa pregunta. Y si tienen alguna pregunta, bueno, tratamos de